Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos el 6º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast para accionistas de CaixaBank. Estamos de nuevo con Natalia de Santiago, nuestra ponente residente de esta 4ª temporada del podcast. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por traerme otra vez, Josep. Que sepas que mis hijas, Bruna y Arlet, están ya leyendo tu libro Money Academy, sobre todo la pequeña, y de momento le está gustando todo esto de las aventuras. Ay, bueno, qué ilusión, me alegro muchísimo. Un placer que nos vuelvas a iluminar el camino de las finanzas personales. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. En el capítulo anterior hablamos de que de cara a invertir, lo importante no son los plazos o el timing del mercado, sino nuestros propios tiempos y de que en función de nuestro horizonte temporal podemos empezar ya a buscar una inversión. Dicho esto, Natalia, a ver, ¿existe la inversión perfecta? No. Esa es la primera. Muy bien. Es decir, hablar de la inversión perfecta es como hablar de la pareja perfecta. Como si a ti y a mí nos fuera a valer la misma pareja. Pues probablemente no. Entonces, no existe la inversión perfecta, pero sí que existe la inversión perfecta para ti. Igual que con suerte existe tu media naranja, ¿no? Y a veces son más de uno, también puede ser. Pues en las inversiones también. Entonces lo importante es encontrar una inversión que sea la adecuada para ti, que te ayude a conseguir a ti tus objetivos, que obviamente no son los mismos que los de otra gente, con lo cual no puedes tener la misma inversión perfecta tampoco. Para encontrar mi media naranja financiera, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues como hablamos largo y tendido en el capítulo anterior, lo primero es por alinear nuestro horizonte temporal y el horizonte temporal de nuestros objetivos con el de nuestras inversiones. Y todo aquello que hablamos de la liquidez, que la liquidez de las inversiones va a acotar ya bastante el abanico del que vamos a poder elegir. Ese es un buen punto de partida. Vale, eso ya lo tenemos controlado. A continuación, ¿en qué deberíamos fijarnos? Pues a continuación ya vamos a empezar a fijarnos en cosas que nos suenan más cuando hablamos de inversiones, como son la rentabilidad y el riesgo. Pero antes de hablar de la rentabilidad, que es lo que le gusta a todo el mundo, vamos a hablar primero del riesgo. Y para eso lo que vamos a hablar es vamos a valorar cuál es, otra vez, no cuál es el riesgo de nuestra inversión, sino antes cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿vale? Porque dependiendo de qué objetivo tengamos, como hablamos también del plazo, de qué parte de mi patrimonio estoy yo poniendo en juego, pues podré correr más riesgos o menos. Obviamente no es lo mismo decir, oye, me sobran 100 euros, los voy a invertir, que decir, tengo todo este dinero ahorrado para mi jubilación, del que voy a tener que vivir muchos años, lo voy a invertir. Obviamente no es el mismo perfil de riesgo en un caso con otro. Con lo cual introducimos esta nueva variable, ¿no? Si ya hablábamos de la liquidez, ahora vamos a pasar a valorar ¿cuál es nuestro perfil de riesgo? De acuerdo, Natalia, pero entonces, ¿qué datos son los que determinan nuestro perfil de riesgo objetivo? Exacto. Primero vamos a tener dos tipos de perfil de riesgo, como bien has dicho, el objetivo y el subjetivo. Y el objetivo es el que se mide con números, o sea, el que es fácil, ¿no? No es una valoración cualitativa, sino que es cuantitativa. ¿Y de qué va a depender? Pues de nuestro horizonte temporal, como venimos diciendo 20 veces, de nuestros ingresos, no es lo mismo ganar muchísimo que ganar poco, pues nos va a permitir correr más riesgos o menos, de la parte, como había dicho antes, de nuestro patrimonio que estoy invirtiendo. No va a ser lo mismo si estoy invirtiendo una parte muy pequeña, pues puedo correr más riesgos, porque si lo pierdo tampoco pasa tanto, mientras que si estoy invirtiendo una parte importante de mi patrimonio, pues hombre, ahí ya tengo que tener un poco de ojo. Entonces, estos son una serie de criterios objetivos que van a determinar si mi perfil es conservador, moderado o agresivo. ¿Y cómo va esto del perfil de riesgo subjetivo? Pues el perfil de riesgo subjetivo ya empieza primero con una cantidad que sigue siendo bastante cuantitativa, que es, por ejemplo, mi experiencia como inversor, porque eso también tiene un efecto. O sea, no es lo mismo si yo voy a invertir, por ejemplo, en bolsa, si llevo 10 años invirtiendo, pues obviamente yo ya tengo una experiencia y un temple, que muchas veces no le damos el valor suficiente al temple que hay que tener y a la tranquilidad y a la
paz de espíritu, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo si yo tengo experiencia o si es la primera vez en mi vida que me voy a lanzar a invertir. Pues eso ya es un dato. Y otro dato es en nuestra aversión al riesgo, que es casi un rasgo de nuestra personalidad, como quien dice, ¿no? Hay gente que bueno, es que es la sola idea de perder un poco de los ahorros que tanto le ha costado ganar, es que no le compensa, es que tiene una aversión al riesgo brutal. Y sin embargo hay otra gente que si les dices mete esto en un producto muy conservador, se mueren de aburrimiento. O sea, existen los dos perfiles. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque va a determinar mucho su comportamiento. Y su comportamiento, ¿qué va a determinar al final? Cuando vendan. Con lo cual va a tener una repercusión súper importante en las rentabilidades de sus inversiones. Con lo cual, aunque parezca así más etéreo, como quien diga, sigue siendo muy, muy importante. ¿Y qué pasa si tengo productos que no se adecuan a mi perfil de riesgo? Pues tienes dos problemas principales. El primero y el más importante es que puedes tomar decisiones equivocadas. Es decir, como si tú tienes un perfil de riesgo muy conservador y de repente inviertes en un producto muy arriesgado, pues es muy posible que en algún vaivén del mercado te asustes y vendas, presa del pánico, y realizas esa pérdida. Eso ya no tiene marcha atrás. Pues eso es un problema de haber tenido una inversión que no estaba ajustada a tu perfil de riesgo. Y el otro problema que tiene es cuando nosotros tenemos un perfil de riesgo moderado, incluso agresivo, y tenemos, sin embargo, nuestros ahorros aparcados en la cuenta del banco, lo que tenemos es un coste de oportunidad, porque podíamos estar sacándoles una rentabilidad y no perdiendo valor con la inflación, y en cambio no estamos aprovechando esa oportunidad, que siempre hablamos que, ¿te acuerdas?, que tenemos que ver riesgo-oportunidad, siempre hay que mirar esas dos caras. Pero esto de definir el perfil de riesgo, ¿lo tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues por suerte no, porque diréis, ¿y cómo empiezo? ¿Y cuántas preguntas me hago? Pues esto está muy estandarizado, por suerte, esto ha avanzado mucho, y entonces ahora mismo, de acuerdo a la regulación europea, cada vez que tú vayas a un banco, a una gestora, a cualquier proveedor de inversiones, te va a hacer un test de idoneidad. ¿Y qué va a hacer con ese test de idoneidad? Precisamente medir tu perfil de riesgo, tanto subjetivo como objetivo. Y con eso van a dar un perfil de riesgo máximo y no te van a ofrecer ningún producto que supere tu perfil de riesgo. Entonces esto es un poco como lo del grupo sanguíneo, ¿no? Cada uno tiene uno, el A, el B, negativo. Sí, pero con peros. ¿Por qué? Porque tu perfil de riesgo puede evolucionar. Y esto es muy importante y tampoco muchas veces lo tenemos en cuenta. Puede evolucionar igual, tanto el objetivo como el subjetivo. El objetivo puede evolucionar porque tus circunstancias cambian. O sea, sin ir más lejos, el horizonte temporal cambia con la edad. Es decir, cuando tú vas cumpliendo años, pues el horizonte temporal de la mayoría de tus decisiones cambian. Y además pueden cambiar tus circunstancias, para bien y para mal. Puedes tener de repente más dinero, menos, puedes heredar, puedes que te suban el sueldo, en fin. O sea que tu perfil de riesgo objetivo puede variar, pero es que el subjetivo también puede variar, porque tú puedes ir adquiriendo experiencia y que esa aversión al riesgo de la que hablábamos se vaya reduciendo. Es decir, que tú antes te asustabas con nada, pero al haber ido invirtiendo y haber ido cogiendo práctica, pues de repente tienes más temple, con lo cual tu perfil de riesgo está cambiando. Y por desgracia también puede cambiar para mal. Hay gente que cuando se pega un susto pues de repente se vuelve mucho más conservadora también. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Resumiendo en un minuto, ¿es importante conocer nuestro perfil de riesgo? ¿Por qué? Pues porque nos va a ayudar a elegir las inversiones que son perfectas para nosotros, las que más nos convienen a nosotros. Porque como bien hemos dicho, no hay una inversión perfecta. Sí, en general no existe el unicornio, pero sí existe la inversión perfecta para nosotros en cada momento. Y luego tendremos que ver nuestro perfil de riesgo objetivo, el cuánto riesgo nos podemos permitir correr de acuerdo a nuestros números, y el subjetivo, con cuánto riesgo puedo yo seguir durmiendo tranquilo sin tomar decisiones precipitadas que muchas veces pueden ser equivocadas. Y luego siempre tener en cuenta que el perfil de riesgo puede cambiar con el tiempo, puede evolucionar. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es peligroso tener inversiones que no se adecúen a tu perfil de riesgo, porque te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y a tener pérdidas innecesarias, y también puede representar un coste de oportunidad.
Perfecto, Natalia. Pues cerramos este sexto episodio del podcast de Formación Financiera Aula. El próximo episodio hablaremos de cómo evaluar el riesgo de una inversión y hablaremos del riesgo de quiebra de una inversión. Esto suena muy técnico, pero no lo es tanto. Así que vamos a ver que lo vamos a entender facilísimo. Seguro que lo haces fácil. Gracias, Natalia. A vosotros, un placer.